Buenas noches. Con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, los invitamos a compartir una vez más Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Banco Popular entregó donaciones por un monto de 3 millones de pesos a distintas organizaciones y fundaciones de bien social en el marco de su política de responsabilidad social empresarial. Las entidades beneficiadas fueron el Comité Nacional de Olimpiadas Especiales, la Asociación de Profesionales de Cabrera, el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el Liceo Ramón Emilio y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. La Superintendencia de Valores aprobó un nuevo programa de emisión de bonos a Metro Country Club por un monto de 862.5 millones de pesos y por 12 millones de dólares. El presidente de la Federación Agraria del Limón del Yuna, Eladio Mejía, informó que alrededor del 90% de las 20.000 tareas sembradas de arroz en esa zona se podrían perder debido a los fuertes vientos y las lluvias provocadas por el paso del huracán Irene. Banco Popular presentó Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina quien les habla de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a compartirlo con José Manuel Luna Valiente, un amigo economista bien actualizado en muchos temas, y además una persona que maneja muy bien lo que son las expresiones económicas para fines de entendimiento del pueblo llano, y eso nos alegra muchísimo. Es un programa dinámico que podemos hacer con él en el día de hoy, hablando sobre temas que son de mucha actualidad. Yo creo que el tema de mayor actualidad en este momento, José Manuel y Ezequiel, fue el informe preliminar que ofreció el gobernador en la reunión con el presidente en días pasados, donde se habló del desempeño de la economía en el primer semestre del año, y donde hay unos detalles interesantes que yo creo que ahora con José Manuel podemos profundizar un poco en ellos y ver más o menos qué puede esperar la República Dominicana en los próximos meses de lo que resta de este año. Y eso también nos puede dar una perspectiva del año siguiente, de cómo vamos a estar manejando la coyuntura económica que se está viviendo. Así que bienvenido, José Manuel, don Ezequiel. Bien, buenas noches, amigos. Hoy estaremos, como dice Luis, con un tremendo amigo, Luna Valiente, economista, y como dice Luis, muy actualizado. Y con él vamos a hablar, para compartirlo con ustedes, de muchos temas económicos de actualidad. Así que Luis... buenas noches, Luis. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, amigos televidentes. Un placer de estar aquí en nuestra casa. Sí, así es. A su orden. La información sobre el desempeño de la economía, José Manuel, tiene muchos elementos importantes que lo hemos estado analizando en estos días. Pero queremos seguir hablando de esto porque yo creo que a partir de lo que ha ocurrido, del esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos de reducción del gasto, la información que se maneja en el sentido de que el gobierno se ha mantenido dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que la economía creció un 4% en lo que va de año, una información interesante, de que las exportaciones se movieron bastante bien, sí, crecieron, y el crecimiento de las exportaciones es suficiente para cubrir lo que es el crecimiento de la factura petrolera. Yo creo que eso es un tema también importante porque presenta una balanza de cuenta corriente mucho más manejable y expectativas mejores para manejar la política monetaria, la política cambiaria y la propia política fiscal. Entonces estos temas yo creo que debemos seguirlos desmenuzando, seguir hablando de ellos, para que los amigos puedan tener una visión más clara de lo que podemos esperar de la economía en lo que resta de este año. Yo creo que es importante acotar una expresión del señor gobernador del Banco Central,
don Héctor Valdés Albizu en una entrevista reciente con relación a la misma data económica, y es cómo ponemos a los dominicanos a ser menos pesimistas con los números y con la economía real y con lo que está pasando en la economía real. Yo creo que este es un momento oportuno donde tenemos que hacer abstracción muy clara. Primero, estamos en un momento electoral. Segundo, la data económica es la data a la cual tenemos acceso y a la cual de manera oficial podemos hacer referencia. Y quiero hacer esa acotación a todos, sobre todo a nuestros amigos televidentes, para que entiendan que muchas veces estos datos son tomados en cuenta por detrás. Y lo primero es que no son los datos reales de la economía, esos no son los indicadores. Ya hay economistas diciendo que del Banco Central hay que sacar una parte de las estadísticas, que hay que mandarla a un nuevo instituto, que hay que darle fortaleza al Instituto de Estadística para que maneje sobre todo el tema del PIB. Pero yo creo que con la data ofrecida y que sale ya y está publicada en la página web del Banco Central desde el día de hoy, específicamente jueves, cuando estamos en el aire, el público puede ver a grosso modo todo lo que es el comportamiento de la economía dominicana en el semestre enero-junio. Es un informe, todavía es el primer borrador, pero ese informe es casi el informe final, porque no va a sufrir cambios hasta ya cuando venga el próximo informe de fin de año. Vemos un comportamiento, no sé si tenemos las imágenes de apoyo que le facilitamos a nuestro director, que podríamos ir viendo para que el público se vaya viendo gráficamente. Ahí está el comportamiento del PIB acumulado en el semestre, es de un 4%, lo cual está acorde con la política económica que ha mantenido el Banco Central, las autoridades monetarias específicamente. ¿Cómo podemos y el acuerdo leer ese gráfico? Porque hay 4 barras. Y hay algunas que caen mucho, otras que se levantan mucho. ¿Cómo la podemos interpretar? La gráfica de la izquierda, la primera barra es del año 2008, que creció la economía en el semestre. Ese fue el primer semestre de 2008. Sí, 7.7. En comparación de los últimos 4 años. Exactamente. Entonces, esa caída en el 2009 a 1.4, recordemos que el 2009 es el año del primer crack, claro, del primer choque externo fuerte, la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos. 3 puntos y algo, ¿no? Que propició una caída grande de nuestro socio comercial. En el 2010 la economía dominicana se recupera a 7.8. A 7.5. En el 2011 baja a un 4.0. Estamos también en otro choque externo de la economía internacional. Correcto. Ahora, aquí lo importante no es ver los ciclos, porque es una economía en crecimiento. El ciclo fuera negativo si tuviera una expresión de una barra negativa. O sea, como quiera la economía está creciendo. Y eso es lo importante y eso es lo válido y lo sólido. Y quizás lo más representativo de esto es que la variable de política monetaria, como ustedes bien conocen, específicamente la que mantiene el mejor control macroeconómico, que es el control de la tasa de cambio. Nosotros hemos tenido una tasa de cambio con una depreciación por debajo de un 3% en 4 o 5 años. Recordemos que el gobierno del PLD tomó la tasa de cambio, puso la tasa de cambio en 38, la llevó a 28, perdón, y en un proceso de 7 años la tasa se ha comportado, después de bajar de casi 60 por 1, correcto, al 28 a un 38. Si lo hacemos acumulado podemos disipar. Un punto y algo. Exactamente, eso es un 2 anual, que ese es el dato manejable y es el indicador manejable en una economía segura. Y eso es importante porque si fuese una economía débil y que no creciera, y es una cosa que hemos discutido mucho aquí en este programa a nuestros amigos televidentes, el tema del crecimiento y el desarrollo, y lo que es la asignación de los recursos y lo que es la disposición de presupuesto en los bolsillos de la gente para gastar. Eso es otra cosa. O sea, lo importante es que la economía tenga solidez macroeconómica para que los agentes económicos, a su vez, puedan exportar con seguridad, importar, puedan hacer sus planes de negocio con seguridad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en cualquier sector de la economía que yo vaya a hacer una proyección tomando en cuenta que, por ejemplo, a la vez que mis números de productividad van subiendo, yo tengo que también tomar en cuenta que la tasa de cambio puede ir subiendo. Eso en economía, eso es totalmente irreal y no se hace, no se estila. Porque cuando yo proyecto un negocio, yo estoy tomando bases sólidas. Y una de las pocas economías del mundo donde uno puede proyectar y decir, bueno, yo la tasa de cambio yo la puedo dejar fija por 5 años,
es la economía dominicana. Ok. Pero pudimos haber crecido algo más basado en qué, o sea, sacrificando qué pudimos haber nosotros crecido en vez de un 4, diríamos que un 8%. Lo que pasa es que, fíjate, el choque externo sobre la República Dominicana es sumamente fuerte. Nosotros tenemos un choque externo provocado por el petróleo, por los commodities, o sea, para que el público entienda. Y fíjate qué interesante. Sorgo, maíz, soya, trigo, Aceites vegetales se duplicaron prácticamente en los últimos 2 años. En este momento, esos commodities han empezado a bajar. Ahora, a la vez, también hay otros commodities, por ejemplo, como el precio del oro, que está amagando con producir un precio sumamente récord dentro de poco tiempo. O sea, 1.800 y algo. Casi 1.900. Hoy bajó bastante, hoy bajó casi unos 100 puntos y se colocó en 1.756, cerró hace unos minutos, hoy jueves, cuando estamos en el aire, viendo la página de Bloomberg. Pero eso también es algo positivo para la economía, pero en el mediano plazo hacia adelante. Entonces, hay otras gráficas que podríamos ir viendo. Que si nos vamos a ver esa gráfica en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa ahora. Ok.